Bienvenido a la serie de podcast Flood Justice in the U.S.-Mexico Borderlands, la justicia de inundaciones en las fronteras de México y Estados Unidos, o Flood Justice en las fronteras para abreviar. Soy su anfitrión, Lucas Belluri. Flood Justice en las fronteras se centra en los problemas de las inundaciones y la injusticia a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Este podcast es una serie de podcasts bilingüe, español e inglés. En este episodio se conducirá en español. Nos centraremos en la región del Río Grande y Río Bravo, el sur de Texas y el noreste de México, en Reynosa, Matamoros, Tamaulipas. Este podcast ha contado con el apoyo del Mellon Fronteridades Digital Humanities Grant. El apoyo técnico lo proporciona en el Journal of the Southwest Radio. Hoy entrevistaré al Dr. Javier Olivares González. Dr. Olivares González es profesor de investigación del Colegio de la Frontera Norte en Matamoros, en México. La investigación del Dr. Olivares González se centra en el urbanismo transnacional, la vulnerabilidad a las inundaciones y la injusticia socioambiental a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Ha publicado extensamente sobre teoría, sociocultura y crítica, urbanismo informal y cooperación transnacional. Javier, bienvenido al podcast. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esperaba que podríamos empezar por aprender más sobre dónde nos encontramos ahora. Actualmente tú y yo estamos grabando este podcast en College, Matamoros, pero ¿podrías darnos un contexto sobre dónde nos encontramos? Ayudar a nuestros oyentes a comprender el entorno y la geopolítica más amplia de esta región. Sí, claro. Matamoros es una ciudad fronteriza de la frontera norte de México, fronteriza con Brownsville, Texas. Es, por lo tanto, para ubicarnos geográficamente, es la ciudad, tanto Matamoros como Brownsville, más al este de ambos países. Estamos, de hecho, a 20 minutos de la costa del Golfo de México, y estamos también al lado del Río Bravo, del Río Grande. Ambas ciudades, dentro del contexto de la frontera México-Estados Unidos, forman parte de esas ciudades gemelas que están a lo largo de la frontera, así como Reynosa, McAllen, Juárez, El Paso, Tijuana, San Diego, ¿no? Y dentro de ese conjunto de ciudades gemelas, Brownsville, Matamoros vendría a ser en tamaño de población como si no recuerdo mal, la cuarta en tamaño de población, ¿no? Primero Tijuana, San Diego, Juárez, El Paso, Reynosa, McAllen y luego seguiría Matamoros, Brownsville. Si bien actualmente dentro de la frontera o a lo largo de la frontera seguramente no son las ciudades más importantes, sí lo habían sido en el pasado. De hecho, a mediados del siglo XIX o durante la segunda mitad del siglo XIX, fueron las ciudades más importantes de toda la frontera. El grueso del comercio internacional entre ambos países pasaban por aquí. De hecho, Matamoros fue clave, en un sentido histórico, fue clave durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Por el bloqueo de los unionistas al comercio de algodón de los estados del sur, salía todo el algodón del sur por el puerto de Matamoros. Y hasta fines del siglo XIX, Matamoros y Brownsville fueron las ciudades más importantes de la frontera, hasta que con la construcción del ferrocarril, se construyó el ferrocarril que conecta Monterrey con San Antonio, que pasaba por Laredo, Nuevo Laredo, y a partir de ese momento es cuando el grueso del comercio internacional se deriva hacia Laredo, Nuevo Laredo, y Matamoros y Brownsville empiezan a entrar en decadencia. Esa decadencia, tanto económica como urbana de estas dos ciudades, fue cayendo a lo largo del siglo XX y actualmente pues Reynosa y McAllen es mucho más importante a nivel económico y a nivel urbano. Entonces Matamoros junto con Brownsville son como las ciudades de la frontera Tamaulipas-Texas como un poco más adormecidas, un poco más envejecidas. A pesar de eso, Matamoros, al igual que otras ciudades fronterizas, tienen aparte un sector industrial potente que se ha beneficiado
mucho se benefició por el programa de maquilador de muchas empresas estadounidenses que se instalaban. ¿Qué más importante para ubicarnos? Estaba hablando ahora del comercio, digamos, formal, pero también son importantes estas dos ciudades por el tráfico ilegal. De hecho, pues bueno, acá en esta ciudad, en Matamoros, es donde nació el Cártel del Golfo, uno de los principales cárteles y grupos del crimen organizado de México. Que hoy el Cártel del Golfo está también en crisis por sus competidores, ha entrado como también en decadencia, pero aquí en esta ciudad nació el cártel y ha sido Matamoros, este punto, fue un punto tradicional de cruce pues de migrantes, de drogas hacia Estados Unidos y también aquí de entrada de armas de Estados Unidos hacia México. Y actualmente continúa siendo uno de los principales cruces de migración, no tanto de droga, pero sí de migración por esta zona. Sí, muchas gracias por compartir eso y también para explicar la muy larga historia de Matamoros, de Brownsville, como que las relaciones entre esos lugares. O sea, hablando en eso, en el último podcast sobre Amos Nogales, en el sur de Arizona y en el norte de Sonora, aprendí sobre la decepcionante falta de colaboración transnacional en lo que se refiere en las relaciones transnacionales. Me fui sintiendo que se necesitaba mucho más colaboración transnacional y que cualquier colaboración era buena. Pero en su trabajo, usted analizó la colaboración transnacional de una manera que realmente me hizo reconsiderar algunos supuestos anteriores que sostenía. A saber que la colaboración transnacional no siempre es una fuerza unificadora. ¿Podrías explicarme algunas formas de colaboración que consideré que refuerzan la frontera? Sí, Matamoros y Brownsville, de hecho, tienen una larga trayectoria de cooperación transfronteriza, también de conflictos. De hecho, por ejemplo, en el ámbito de las inundaciones provocadas por el río, acá había habido un conflicto largo desde fines del siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX por la construcción de bordos de contención. Una forma de proteger justamente ambas ciudades de las crecidas del río y de las inundaciones era la construcción de bordos. El primer bordo que se construyó, que fue en Brownsville, a fines del siglo XIX, fue obviamente una mejora para la ciudad, pero eso se convirtió en un conflicto con Matamoros, porque con la primera crecida del río, Brownsville quedó protegido, pero se inundó Matamoros. De hecho, la propia construcción del bordo hizo cambiar la dinámica fluvial y, por lo tanto, más agua entró hacia el lado mexicano. Entonces, pues bueno, obviamente ahí hubo protestas del lado mexicano. Matamoros construyó su propio bordo, que lo construyó más alto que el de Brownsville y, por lo tanto, en la siguiente crecida del río se inundó Brownsville y así sucesivamente a lo largo de un siglo hubo este conflicto entre ambas ciudades por protegerse de las inundaciones. El problema es que ambas ciudades no cooperaban. Es decir, estaban cada una actuando en su propio beneficio sin darse cuenta que para protegerse era necesario que también se protegiera la otra ciudad. Es decir, la solución estaba en que ambas ciudades contaran con un bordo y que fuera de la misma altura, para evitar así la inundación de ambas ciudades. Pues esto tardó un siglo en conseguirse. Justamente a través de una cooperación binacional entre México y Estados Unidos, a través de la SILA, que es la Comisión Internacional de Límites de Agua, como se conoce del lado mexicano, la International Boundary and Water Commission del lado estadounidense, pues bueno, ahí colaboraron entre ambas para planear y construir este bordo de protección del río que va desde... Es un bordo de unos 100 kilómetros de largo, lo digo de memoria, que va desde un poco aguas arriba de Matamoros-McAllen hasta un poco aguas abajo de Matamoros-Brownsville, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo a través de la cooperación binacional y fronteriza se logró contar con una infraestructura
para el control de las inundaciones que benefició a ambos países, porque de lo contrario siempre salía perdiendo una ciudad o la otra. Fuera del ámbito estrictamente ambiental o de las inundaciones, gestión del agua, pues también ambas ciudades han cooperado o ha habido cooperación transfronteriza en otros sectores, ¿no? Seguramente el sector o el segundo sector donde más colaboración ha habido ha sido el de las infraestructuras de transporte, es decir, los puentes internacionales. El primer puente internacional moderno es el llamado Puente Viejo, que es de principios del siglo XX, de 1903, si no recuerdo mal. Es un puente ferroviario, pero que también se usaba para el paso de peatones y de autos. En ese caso fue por iniciativa privada, ese puente, pero sí que los otros puentes que hay, el Puente Nuevo, el Puente de los Tomates, el Puente de los Indios, sí son fruto de una cooperación tanto binacional, es decir, de los gobiernos federales de México y Estados Unidos, pero también a nivel local. El puente, aquí de hecho donde estamos, en el Colef, estamos cerca del Puente Internacional Los Tomates, es un puente que nació por iniciativa de las autoridades locales, tanto de Matamoros como Brownsville, que necesitaban o reclamaban, reivindicaban un puente que, eso fue en los años 60, 70, reivindicaban un puente que estuviera fuera de la ciudad. Claro, en los años 60 Matamoros y Brownsville eran mucho más pequeñas que ahora y los dos puentes que existían quedaban dentro de la ciudad. En esos momentos, en los años 60, empezaba a haber un flujo importante de camiones por precisamente el comercio internacional, la industria. Para evitar que pasaran los camiones por los centros de Matamoros y Brownsville, lo que reclamaban las autoridades de ambas ciudades era construir un puente que quedara fuera de la ciudad para redirigir el tráfico comercial e industrial hacia fuera de la ciudad. Construir un puente internacional es un proceso muy largo. Las primeras peticiones locales fueron en los años 70. El puente se acabó inaugurando en 2004. Es decir, pasó mucho tiempo. Pero es fruto de esa cooperación, de esa voluntad de cooperar entre ambas ciudades y entre ambos países, ¿no? Entonces, sí hay proyectos de cooperación, pero también, como mencionaba, hay conflictos, o más que conflictos, desacuerdos, ¿no? También si quieres, te puedo comentar un desacuerdo que todavía está vigente entre ambas ciudades relativo al agua. 20, 30 años, ambas ciudades también han reclamado poder contar con mayor disponibilidad de agua potable para consumo humano. Aquí la única fuente de agua potable es el río Bravo o el río Grande. Entonces, ambas ciudades también, cada una por su lado, inicialmente empezaron a proyectar una nueva presa en el río para captar agua para consumo humano. Tras algunas propuestas y desacuerdos, finalmente ambas ciudades acordaron proponer una presa conjunta que beneficiara a ambas ciudades. Eso es lo que llevan los gobiernos locales discutiendo desde hace 20, 30 años. No se ponen de acuerdo. La cuestión es en dónde construir esa presa. Es ahí donde no se ponen de acuerdo. Están de acuerdo en contar una presa para captar agua para ambas ciudades. El desacuerdo es en dónde la construyen. ¿Por qué el dónde? Porque en función de dónde se construye se afectan unos derechos u otros. Brownsville la quiere un poco antes de llegar a la ciudad, Matamoros la quiere saliendo de la ciudad. Para Matamoros, si se construye la presa más arriba, eso implicaría que se inundara, subiera el nivel freático, se inundara parte de la ciudad, o fuera más fácil que se inundara. Para Brownsville, si se construyera aguas abajo, eso implicaría afectar los derechos de los distritos de riego. Entonces, ahí hay ese problema de acordar dónde se construye esa nueva presa y qué afectaciones tendría. Sobre todo, resolver las afectaciones, ¿no? Pero bueno, en definitiva, pienso que hay un proceso de cooperación, hay una voluntad de entendimiento, simplemente que es un proceso largo. Cuesta mucho llegar a acuerdos. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Sí, es que explicaste muy bien, o sea, el tema, las formas de cooperación
a un nivel de gobierno y un nivel del Estado, digamos. Pero también México y el Valle del Río Grande tienen vínculos transnacionales largos y profundos. Usted ha hablado de estas conexiones humanas transnacionales, informales y de pequeña escala como algo aparte y diferente de las grandes colaboraciones transfronterizas multinacionales. Y entendí que su trabajo llama a estas formas de interacción social transfronteriza desbordear o deshacer la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Puedes detallarme qué hiciste decir con desembarcar? ¿En qué tipo de acciones a pequeña escala estabas pensando? Bueno, la mejor traducción al español sería desfronterizar, que es debordering, en inglés, deborder. Pero sí, desfronterizar significa relajar, eliminar las fronteras. No significa eliminar el límite fronterizo, no solamente, sino relajar sobre todo las exigencias, los controles fronterizos. Por ejemplo, reducir o facilitar el cruce de las personas de un lado al otro, o relajar los requisitos migratorios, o relajar los requisitos aduanales para facilitar el comercio internacional. En ese sentido, desfronterizar significa rebajar o reducir los controles migratorios, aduanales, para facilitar los flujos transfronterizos. No solamente eso, también significa facilitar la cooperación transfronteriza y la armonización de las leyes. Por ejemplo, en el ámbito urbanístico, que es uno de los sectores donde cuesta más cooperar, desfronterizar implicaría armonizar las leyes urbanísticas de Estados Unidos o de Texas con las leyes urbanísticas de México o de Tamaulipas. Significa crear figuras jurídicas, categorizaciones de suelo comparables. Uno de los problemas actuales es que las categorías de zonificación usadas en Texas no coinciden con las usadas en Tamaulipas o en México, ¿no? Entonces, eso también, la desfronterización también implica buscar esas formas de armonización en la legislación, en lo jurídico, político, en los niveles administrativos. Y sí, entonces justamente la cooperación transfronteriza es una forma de desfronterizar. En cierta forma, la existencia de esa cooperación de proyectos como que te comentaba de El Bordo o la presa o los puentes es un reflejo de esa desfronterización previa, pero a la vez refuerza la desfronterización. Sí, me ayuda mucho para entender qué significa desbordear. Y también podrías explicarme algunas de las acciones o son los tipos de acciones en esa escala de la gente, o sea, de escala interpersonal, o sea, de la escala de las personas que viven aquí, ¿en qué estabas pensando de esta forma de desbordeando? Es verdad, ahora te estaba comentando, hasta ahora todos estos procesos y proyectos de cooperación son llevados a cabo por actores públicos, quizá también a veces con la intervención de actores privados, pero en todo caso estaba hablando de una cooperación institucional. Pero ciertamente aquí en la frontera, en Matamoros o a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos, existen también otras formas de integración e interacción transfronteriza, más a nivel local y a nivel interpersonal, ¿no? El punto de partida es las propias personas o las propias familias. Aquí muchas familias fronterizas tienen familia en ambas ciudades, ¿no? Ambos lados. Es muy común o familiares en Matamoros tengan familiares en Brownsville o en otras ciudades del Valle o del sur de Texas. Y es a través precisamente de esos lazos familiares, pero también lazos de amistad, a través de los cuales se construye o se lleva a cabo muchos de esas conexiones e integración transfronteriza o muchos proyectos culturales sociales. Estoy pensando en la colaboración entre escuelas. Muchas veces se dan porque los maestros o los directores de las escuelas se conocen, tienen redes
compartidas de amigos y de familiares. Aquí en Matamoros, Brownsville, ha habido algunos intentos o ha habido proyectos de colaboraciones entre escuelas. Hubo hace unos años, 3, 4 años, hubo un proyecto en el cual, un proyecto cultural en el cual entre escuelas de Brownsville y Matamoros se habían llevado a cabo actividades conjuntas para los escolares, para los niños. En el caso de Laredo, Nuevo Laredo, también hay una experiencia similar. Desde hace como 20 años se lleva a cabo el Día del Río, en el cual escuelas de ambas ciudades se reúnen, cada una en su lado del río, pero se reúnen en el río para limpiar el río, para recoger la basura, para tomar muestras de agua, llevar una educación ambiental conjunta, simplemente que separados por el río, pero uno frente del otro, ¿no? Entonces, sí existe esas redes, esos proyectos también de cooperación, de desfronterización a nivel social, que se fundamenten mucho en esos lazos familiares, en esos lazos de amistad que existen entre la población. Y justamente esos lazos familiares y de amistad tienen también un potencial político muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando las autoridades políticas de las ciudades gemelas, ya sea de Brownsville o de Matamoros o de Laredo y de Nuevo Laredo, cuando justifican e legitiman los proyectos de cooperación transfronteriza, lo hacen partiendo de la existencia de esos lazos. Un año más o menos entrevisté al alcalde de Laredo y él mismo lo decía, reproduzco sus palabras, más o menos, cuando yo le pedía que por qué existía cooperación transfronteriza entre ambas ciudades, decía, es que somos todos familia. Ambas ciudades, la población de ambas ciudades, somos familia. No hay diferencia, ¿no? Entonces, sí está muy arraigada este imaginario, es un imaginario político muy potente a la hora de justificar el cooperar y el hacer cosas conjuntas con el otro lado. La idea de que somos familia, de que hay unos lazos familiares muy potentes y que son muy antiguos y son esos la base de todos los proyectos políticos que se llevan a cabo. Sí, muchas gracias por potenciar política de cooperación y también las conexiones sociales. Y hablando un poco del lado de Texas, donde he investigado durante los últimos años en el Valle del Río Grande, del sur de Texas, hay miles de colonias. Para aquellos que no lo saben, las colonias son comunidades informales de bajos ingresos y en Estados Unidos son en su mayoría mexicanos y mexicanoamericanos y a menudo son vulnerables a las inundaciones. Entiendo que también hay muchas colonias informales aquí en Matamoros. ¿Podrías compartirnos un poco sobre en qué se diferencian y la explicación un poco el desarrollo de las colonias informales aquí? Bueno, quizá primero una pequeña apreciación. Estoy seguro que tú ya lo sabes, pero colonia en Estados Unidos no significa lo mismo que colonia en México. En Texas, las colonias son estos asentamientos irregulares. Todos los asentamientos irregulares son colonias. En cambio, en México, tanto si son irregulares como si no lo son colonias. Es decir, colonia en México es el equivalente a neighborhood en Estados Unidos. Es decir, aquí son todo colonias. Dicho esto, en efecto, Matamoros, como cualquier otra ciudad mexicana, hay tanto colonias regulares como irregulares, o formales e informales. ¿Cuál es el origen de esas colonias informales en Matamoros o en cualquier otra ciudad mexicana? En realidad es un poco de orígenes diversos. Ahí en realidad son circunstancias, pueden ser muchas circunstancias, hay distintos tipos, ¿no? Pero las más habituales se deben a la invasión de terrenos, es decir, población, personas que no tienen propiedades, que no tienen recursos, es decir, población de bajos recursos que ocupa unas tierras que no son de su propiedad y las empiezan a lotear y a construir de inmediato rápidamente una vivienda. De hecho, es muy habitual cuando un grupo de personas, de colonos, invaden una propiedad, una tierra, lo primero que hacen es delimitar
los lotes y las calles y ese mismo día empezar a levantar las construcciones. Ni que sea con palos, fierros, pero empezar a levantar algo, ¿no? Es una forma de empezar a consolidar aquella tierra que ya están ocupando. Hay una larga historia de ocupaciones en México con muchas variantes, no me voy a detener en los detalles, pero hay invasiones desde las que fueron organizadas directamente por el partido gubernamental, por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, tenía sus propios movimientos de ocupaciones donde votantes del partido, liderados por alguien del partido, ocupaban una tierra. En otros casos eran organizaciones civiles, más o menos políticas, y en otros casos eran simplemente las personas sin estar en ningún tipo de organización que llegaban a una tierra abandonada, baldía, y ahí empezaban a construir y luego llegaban otro y luego otro y luego otro y poco a poco se iba extendiendo. Es decir, con esto lo que quiero decir es que hay diversos motivos por los cuales se acababa ocupando, ¿no? El resultado de eso es que buena parte de las ciudades están hechas a partir de eso, de colonias informales o colonias irregulares. Matamoros llegó un momento que más de la mitad de sus colonias, es decir, más de la mitad de los barrios, eran de origen irregular. Y eso implica no solamente que en esas colonias hay una población de bajos recursos, sino que implica que también eran colonias desproveídas de muchos recursos y de muchos servicios básicos. Desde la pavimentación de las calles, sin pavimentación, sin drenaje ni pluvial ni de aguas negras, sin extensión de la red eléctrica, es decir, desprovidas completamente de cualquier servicio, lo cual redundaba en incrementar aún más la vulnerabilidad de una población que ya de por sí es vulnerable, ¿no? Por escasos recursos. En todo caso, nos encontramos en un contexto de mucha vulnerabilidad por el hecho de tener pocos o de escasos recursos, que aún se agrava más por este tipo de urbanismo. Y a la par, lo que ha habido la voluntad política desde el gobierno federal, o estatal o municipal de intentar resolver esta situación. De cómo resolverla, no tanto de expulsar a los colones. Ha habido casos en los cuales el gobierno ha enviado a la policía a expulsar a los invasores, pero lo más frecuente ha sido buscar una solución, intentar regularizar esa colonia, es decir, intentar llegar a algún tipo de acuerdo para que el propietario original, ya sea un público o un privado, cediera la tierra a los invasores y por lo tanto los invasores obtuvieran la posesión legal de esa tierra. Ha habido intentos también de buscar la forma en la cual proveer esos servicios básicos, es decir, pavimentar las calles, construir el drenaje, extender la red eléctrica, es decir, sí ha habido voluntad para intentar mejorar la situación de esas colonias y por lo tanto de su población. No en todos los casos se ha conseguido, En Matamoros todavía sigue habiendo como una tercera parte de las colonias que son irregulares, es decir, donde la población todavía no cuenta con servicios básicos, donde además no cuentan con una posesión legal de esa tierra. Algunos casos simplemente llevan tiempo, otros son muy difíciles de resolver. Por ejemplo, las invasiones u ocupaciones en suelo federal, es decir, propiedad de la federación, son muy difíciles de resolver, como es en el caso de las zonas, de las colonias que están en el área de inundación del río. Allí, en realidad, no solamente no se puede regularizar porque sea suelo público, sino porque además no es ético regularizar una zona que está en un área inundable. Muchísimas gracias por explicando eso y para explicar, o sea, la forma distinta, hermano, de colonias informales y colonias regulares aquí en Matamoros. Ella está todo estudiando las inundaciones en el Valle de Río Grande en las bibliotecas por algunos años, y cada vez que escucho sobre inundaciones importantes en la región, demasiadas para mencionarlas aquí, a menudo me pregunto si estas inundaciones están afectando igual a Matamoros y Reynosa.
En un capítulo fantástico que Jesús escribió con Teresa Cueva Luna y Rosa Isabel Medina, escribe el aguacero torrencial en junio de 2018. Lo llamamos en Texas la gran inundación de junio de 2018. ¿Qué tan comunes son las inundaciones en Matamoros? ¿Se inunda Matamoros con frecuencia cuando se inunde en el valle? Sí. De hecho, acá, pues bueno, da la casualidad que hoy estás aquí y es un día lluvioso. Entonces sí, la ciudad se inunda fácilmente con cualquier lluvia. De hecho, la lluvia que empezó ayer, pues es una lluvia sí continua, pero de baja intensidad, entonces no hay tanto riesgo de inundación. Pero con cualquier tormenta, que son muy habituales a principios de primavera o en primavera, así como en junio, la de 2018, o ahora en estos meses de octubre, noviembre, es cuando es más habitual, sí es normal que por lo tanto se acabe inundando a Matamoros 1-2 veces al año. Creo que es más o menos la misma frecuencia con la que ocurre en el valle, en las ciudades del valle. Obviamente aquí hay un problema, no es un problema, un reto que enfrentan tanto Matamoros como Brownsville, de la cual no escapan, que estamos en el delta del río Bravo. Aquí el terreno es completamente llano. Entonces el agua le cuesta mucho drenarse en un terreno llano. Se queda estancada. Históricamente, antes de que se construyeran Matamoros y Brownsville, toda esta zona del delta del río Bravo, Río Grande, se inundaba cada vez que llovía o cada vez que se desbordaba el río. Y se inundaba y las lagunas y los esteros y las resacas, que habrás visto en Brownsville, eran el cuerpo, el vaso que se inundaba justamente en esa época. Eran los vasos que recibían toda esa agua que se desbordaba del río o de la lluvia. Con la urbanización, esos vasos de inundación quedaron eliminados, sobre todo del lado de Matamoros, a diferencia de lo que ocurrió en Brownsville o en San Benito, donde sí se respetó el urbanismo del lado de Texas, justamente integró esas resacas para que cumplieran esa función de ser vasos de inundación en caso de crecida del río o en caso de lluvia. No ocurrió lo mismo aquí. De hecho, la mayor parte de los esteros que había en Matamoros hoy en día están urbanizados. Quedan muy poquitos que sigan siendo cuerpos, vasos para inundarse. ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues quiere decir que esa agua que del lado de Brownsville va a la resaca, aquí se queda en las calles. Por lo tanto, probablemente acá las inundaciones puede que sean un poco más frecuentes o más adversas que del lado de Brownsville, pero de todas formas el problema es el mismo. El problema es que nos encontramos en una zona completamente plana, que es muy difícil de desahogar y que climáticamente tenemos pues, 2 periodos, que son primavera y otoño, donde es frecuente estas lluvias torrenciales, es decir, mucha agua en poco tiempo. Entonces eso es lo que acaba provocando las inundaciones. No son tanto por inundaciones del río, ya no. Hasta mediados del siglo XX era pero sí era muy probable que ocurrieran inundaciones por crecidas del río, es decir, porque una lluvia torrencial o un huracán pues hiciera crecer el río y se desbordara, o bien cuando en primavera se deshacía la nieve del estado de Colorado que iba pues vertía hacia la cuenca del río, pues también esa crecida del agua podía desbordarse al llegar a esta zona del delta. Pero eso quedó resuelto con la construcción de las presas a lo largo del río Bravo, del Río Grande. La primera presa creo que fue la Elephant Butte en Nuevo México a principios del siglo XX. Desde entonces se han construido muchas presas. Algunas son presas derivadoras para captar agua y otras son presas justamente para controlar las crecidas. O más bien son presas que en muchos casos cumplen las 2 funciones. En esta zona, concretamente, de esta zona del delta del río,
Las dos presas que tuvieron un mayor impacto para el control de inundaciones fueron la presa Amistad, que está entre Texas y Coahuila, y la presa Falcón, que está justamente aguas abajo de Laredo y Nuevo Laredo. Esas dos presas son las que acaban controlando, llevando la mayor parte de ese control de inundaciones, y además ese control de inundaciones también se gestiona a través de los bordos de contención del río, de los que ya hemos hablado, y además de dos canales de alivio, uno del lado mexicano y otro del lado de Estados Unidos. De hecho, si vienes desde Westlaco, tienes que haber pasado, al cruzar por la carretera, has cruzado por encima del canal de alivio. Y es un canal que justamente lo que hace es, en caso de inundación, de crecida del río, esos dos canales de alivio lo que hacen es derivar el agua hacia esos dos canales que la llevan directamente desde el río, y es una forma de quitar agua, de aliviar agua, desviarla directamente hacia la laguna y así evitar que las ciudades de Reynosa, de Hidalgo y de Matamoros y Brownsville se inunden. Entonces, actualmente, riesgo por crecida del río es muy poquito. Sí lo hay. En el caso de Matamoros hay un poco de riesgo porque desde hace unos años, justamente a raíz de la construcción de colonias irregulares, los colonos han estado abriendo ventanas en el bordo, es decir, quitan la tierra, desmontan el bordo para poder acceder a esos terrenos que están al lado del río y para ocuparlos y construir pues, sus colonias, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con esas ventanas? Pues abrir ventanas en el bordo quiere decir que en caso de crecida del río, el agua del río pues, pasaría por esas ventanas. Ha ocurrido ya en una ocasión, hay 3 o 4 sectores en el cual se han abierto ventanas. Uno es cerca de un ejido que se llama El Juanillo. Allí pues los habitantes abrieron el bordo para obtener tierra para construcción, y en una crecida del río, el agua del río pues obviamente entró y inundó parte del ejido. Entonces eso fue un aviso. En realidad el agua no llegó a subir más que un palmo, pocos centímetros, pero sí es un aviso de que en caso de una crecida mayor, el nivel de inundación pudiera ser peor. ¿Por qué? Porque hay varias aberturas en este lado del bordo que pudieran inundar. En ese caso fue un ejido, pero hay otros sectores donde está abierto el bordo, algunos de los cuales están directamente en la ciudad, como el que tenemos aquí bien cerca, a 1 kilómetro. Tenemos una abertura del bordo y pudiera inundar pues, toda esta zona de la ciudad, todo este lado oriental de la ciudad. Súper. Muchas gracias por comentar eso y también que, pues la verdad es que ya respondiste muy bien a mi próxima pregunta, pero me encanta y de hecho quiero entender más. En ese mismo capítulo que mencioné, usted y sus coautores investigan las naciones y las colonias informales en Matamoros. Y una de las lecciones más poderosas para mí, mientras hago este trabajo, es que a menudo estas comunidades informales son tan precarias a la vulnerabilidad de las inundaciones. No es su principal preocupación. ¿Podría detallar cómo opera de manera diferente la vulnerabilidad a las inundaciones en las colonias que estudio? Pues mira, retomando lo que dice Judith Butler, la pensadora feminista, ella nos recuerda que todas las personas estamos sujetos a 2 tipos de vulnerabilidades. Una vulnerabilidad que nos es física, biológica, que depende de nuestro cuerpo, es decir, por ejemplo, los humanos, somos vulnerables a las inundaciones en el sentido de que nos ahogamos en el agua. En ese sentido somos vulnerables, nos ahogamos. Nuestro cuerpo no somos capaces de respirar bajo el agua. ¿Cómo no? Y la segunda vulnerabilidad, que esa es la que más importa acá, es la vulnerabilidad social. Una vulnerabilidad que ya no depende del cuerpo de cada quien, sino que depende de la clase, del género, del estatus político. ¿Y qué ocurre? Como te comentaba, en el caso de las colonias irregulares, la mayor parte de la población, no puedo decir toda, pero la mayor parte de la población es vulnerable o es más vulnerable socialmente que la población de clase media o de clase alta porque tienen menos recursos. Menos recursos significa que sus viviendas están ubicadas en un suelo
de menor valor. ¿Por qué? Porque es inundable. Entonces viven en zonas inundables que son de menor valor. Sus viviendas están construidas directamente en el suelo, no están construidas en alto, son con materiales de peor calidad, es decir, que son más fácilmente inundables. También es población socialmente vulnerable en el sentido de que tienen menos posibilidades de salir, de huir de la inundación o de refugiarse en otras zonas. Es población que puede ser que tengan menos redes sociales, menos redes de apoyo, o población que por su condición social o de origen también es población que recibe menos apoyo del gobierno público en caso de desastres, cualquier tipo de desastre, pero en este caso de inundaciones. Y eso, por ejemplo, ahora me desvío de Matamoros, pero lo hemos podido ver recientemente en Acapulco con el huracán Otis. La ayuda pública por parte del sector público, del gobierno municipal, estatal o federal, tardó en llegar, pero para todos. Tardó 2 días quizá en aparecer, lo cual ahí hay un problema. Pero cuando llegó, la ayuda se dirigió básicamente a la clase media y a la clase alta. Es decir, a la población que en realidad estaba menos afectada por el huracán, a la población que era menos vulnerable. En cambio, a la población más vulnerable es a la que se vulnerabilizó aún más, porque la ayuda pública no se dirigió a esa población que ya era vulnerable, la más vulnerable, ¿no? Entonces, aquí ocurre lo mismo. Hay una vulnerabilidad social que se intensifica con eventos o desastres naturales, ¿no? Entonces, nos encontramos, insisto, en que con unas poblaciones que ya son vulnerables a nivel social, de origen, económico, de género, que se ve incrementada en estos eventos de desastres o inundaciones, ya sea por niveles de condiciones materiales, como de redes de apoyo, como de este apoyo público que te mencionaba, ¿no? Entonces, ahí hay una vulnerabilidad que se incrementa, que se refuerza aún más, en lugar de relajarse o de apaciguarse, en lugar de eliminarse esa vulnerabilidad, se incrementa. Gracias por explicar eso. Y de hecho, hablando de como que la respuesta del gobierno a las huracanes, como que está pasando en Acapulco ahorita, o sea, las inundaciones que está pasando aquí, no solo las coloniales son bastante diferentes, sino que tengo entendido que las políticas de mitigación de inundaciones también son bastante distintas en México y Estados Unidos. ¿Dónde recae la responsabilidad de la infraestructura de mitigación y prevención de inundaciones en Matamoros? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de este sistema? Pues lamentablemente hay muchas debilidades. Continuando con el tema del bordo, que te comentaba, hay estas ventanas en el bordo que ya se ha demostrado que por ahí entra agua en caso de crecida. Lo vimos en el ejido El Juanillo hace unos años. Uno esperaría que en caso de abertura del bordo, el organismo responsable del bordo, que es la SILA, la Comisión Internacional de Límites de Agua, se lo reparara, ¿no? Como medida de prevención de inundaciones, realizar esa función que tiene, que es la de mantener el bordo en perfectas condiciones o en las condiciones necesarias para cumplir su función. Pues eso no ocurre. Eso no ocurre. La SILA sabe perfectamente que hay estas ventanas abiertas en el bordo y simplemente no las cierra. El argumento oficial que da la SILA es que realmente depende de ellos, pero que no tienen financiamiento. Y eso es cierto. El gobierno federal mexicano ha estado reduciendo el presupuesto de la SILA en los últimos 20 años. Cada vez es menos. Prácticamente el presupuesto que tiene la SILA para cumplir sus funciones se dirige simplemente a mantener los sueldos de los pocos trabajadores que tienen y poco más. No tienen presupuesto para realizar obras de mantenimiento o de nueva construcción, como sería la reparación del bordo. Entonces ahí tenemos un problema, cosa que no ocurre en Estados Unidos. La contraparte de la SILA en Estados Unidos tiene un mayor presupuesto, se lleva a cabo un mantenimiento del bordo, pero se han ido pudiendo arreglar
quizá más lento de lo que se esperaría, pero se ha podido arreglar. No ocurre lo mismo aquí. Aquí sí hay un infrafinanciamiento de la Sila. En cuanto a las inundaciones pluviales, que son las más habituales en la ciudad, me imagino que más o menos hay los mismos problemas que en el lado de Brownsville. Ya te comentaba yo esta cuestión física del terreno, pero a diferencia de Estados Unidos o de Texas, aquí hay un problema de prevención muy fuerte. Simplemente no se lleva a cabo prevención. No hay avisos. Lo vimos de nuevo también en Acapulco con el huracán Otis. El gobierno fue incapaz de avisar a la población de que se acercaba un huracán de categoría 5 y que tomaran medidas de prevención, que se refugiaran. No lo hicieron. Acá ocurre lo mismo. Cuando hay una lluvia fuerte y por lo tanto probabilidad de inundaciones, el gobierno municipal no da ningún aviso, no se toman medidas, solamente cuando se trata de alguna tormenta muy fuerte el gobierno pone a disposición sacos de arena, que es como una de las medidas más fáciles. De forma preventiva, pero solamente de vez en cuando, el gobierno municipal mantiene los canales de drenaje. En toda la ciudad, igual que en Brownsville, la ciudad está, además de calles, están los canales de los drenes para lidiar justamente en caso de inundaciones, poder sacar el agua de la ciudad. Lo que debería hacerse de forma regular y normal, no sé cada cuánto, quizá cada medio año, no lo sé eso, pero de forma regular sería mantener esos drenes libres de obstáculos para que en caso de que se llenaran de agua, pues fluyera el agua. Aquí esto no se realiza. Entonces los drenes se llenan de vegetación, pero peor, se llenan de basura. La gente los usa como basureros. Y entonces pues hay muebles viejos, bolsas de basura, botellas, plásticos, electrodomésticos, de todo, que son obstáculos justamente al agua, ¿no? Entonces los drenes muchas veces no funcionan. Y solamente de vez en cuando el gobierno municipal tiene presupuesto, porque ese es otro problema, es cuando se llevan esas tareas de mantenimiento de los drenes, de limpieza de los drenes, para facilitar el desagüe en caso de inundación, ¿no? Pero, insisto, a diferencia de Brownsville, esto no se lleva a cabo de forma regular, solamente es de vez en cuando. De vez en cuando porque de la misma forma que la Sila está infrafinanciada, los gobiernos municipales también tienen muy poco presupuesto, sumado al hecho de la corrupción, del robo de dinero público, que resta pues, esa eficacia que debería tomarse en cuenta. Ante esta ausencia de medidas de prevención pública del gobierno municipal, pues mucha gente acaba tomando medidas de prevención particulares, que está muy bien, obviamente. No digo que el Estado lo tenga que hacer todo, pero sí, la población acaba tomando muchas medidas de prevención propia. Y uno de los recursos habituales es seguir los avisos de inundación que emiten las autoridades de Estados Unidos. Una de las ventajas de estar aquí es que en realidad, pues cuando hay un aviso de inundación en Brownsville, en realidad es como si fuera también un aviso de inundación para Matamoros. Entonces mucha gente sigue los avisos de desastres que se emiten en Brownsville, que los emite pues muchos de los avisos los emite la NOAA a través de Facebook. Entonces mucha gente de aquí en Matamoros sigue esos avisos porque del lado mexicano no lo hace el gobierno mexicano. Bueno, muchísimas gracias para explicar eso y también para dar para explicar las formas de infraestructura y cómo se cambia en los dos lados de la frontera y también que sí, es importante que también hablamos de qué está pasando en Acapulco ahorita. Recientemente publicó un maravilloso artículo en Geopolitics sobre la comprensión más que humana y poshumanista del Río Bravo, Río Grande, que nos convierte en la frontera entre Texas y México. En el artículo ofreces una forma de concebir el río no como un objeto pasivo o esencialista que crea una frontera, sino como un conjunto de fuerzas sociopolíticas que dan forma y remedan el significado del río, junto con la acción del río mismo. Las inundaciones literalmente han
derribado el muro fronterizo en Arizona, y se ha escrito mucho sobre el aumento de la vulnerabilidad a las inundaciones debido a los muros en Texas. ¿Podrían las inundaciones ser un elemento del desorden del río? Sí, bien, en efecto, desde una perspectiva antropocéntrica, prácticamente desde la propia institucionalización de las ciencias sociales, se reconocía como único poseedor de agencia al ser humano. Es decir, los seres humanos son la entidad más importante, más central y los únicos que tienen esa capacidad de agencia, porque se asumía que agencia implica la capacidad de tener conciencia, capacidad reflexiva, de razonar. En ese sentido, se derivaba que la agencia era un resultado de esa capacidad de razonamiento, de tener conciencia. Entonces, si solamente los humanos son capaces de razonar o de ser reflexivos, se deduce que solamente los humanos tienen agencia. Pero eso en realidad es fruto de un razonamiento antropocéntrico. Lo que ha habido en los últimos años en las ciencias sociales es un giro a alejarnos de ese antropocentrismo, buscar una perspectiva no antropocéntrica en la cual el ser humano no es ni la única entidad, ni es el centro del universo, ni es el único que tiene agencia. Y eso implica también haber redefinido agencia. Agencia ya no equivale a la capacidad de reflexiva, a la capacidad de razonar o a la capacidad de tener conciencia, sino agencia entendida como la capacidad de actuar o de afectar a otro y de ser afectado. Si lo entendemos así, la agencia como esa capacidad de actuar o la capacidad de afectar y ser afectado, cualquier interacción entre entidades materiales tienen agencia. ¿Y qué me refiero a entidades materiales? Los seres humanos, nuestros cuerpos, somos una entidad material, entonces tendríamos agencia. ¿Y con qué podemos interactuar? Pues con una silla, con la computadora o con cualquier otra, como puede ser el terreno. El terreno, un río, la atmósfera. Y no solamente esa agencia es fruto de esa interacción entre un humano y cualquier otra entidad material, sino en realidad es fruto de cualquier interacción material. Es decir, la idea poshumanista de agencia implica o es un reconocimiento o un haber repensado o redefinido la agencia como una capacidad de actuar o de afectar y ser afectado, y es inherente en cualquier interacción entre entidades materiales. Desde esta perspectiva, como decía, el río puede adquirir agencia al interactuar, afectar a otros, ¿no? En el caso, pues bueno, ya lo vemos en una inundación, al desbordarse el río, adquiere agencia porque está inundando una ciudad, está afectando a la propia estructura urbana, a la población, a las personas, a las viviendas, a los autos. Nos está obligando a veces a tomar otras rutas cuando se inundan calles. Tiene la capacidad de arrastrar casas, de arrastrar personas, de matar a las personas, también por las propias condiciones o propiedades materiales del otro, en este caso de los cuerpos humanos o de las edificaciones. Entonces, lo que analizaba en ese artículo era justamente esa agencia, esa capacidad de afectar del río al conjunto o a distintos elementos, ¿no? Desde los cuerpos humanos, en el caso del artículo lo argumentaba para los migrantes, pero puede ser en el caso de inundaciones a la población humana que vive cerca del río. Tiene esa capacidad de arrastrar, como mencionaba, arrastrar a los cuerpos, arrastrar las casas, inundarlos, matarlos, ahogarlos, ¿no? Pero también en el caso de la frontera, como el río es capaz también de alterar la frontera y provocar unos efectos que tienen unas consecuencias políticas muy fuertes. Justamente uno de los motivos por los cuales Estados Unidos y México acordaron la construcción de un bordo era un reconocimiento en realidad implícito a la agencia del río, porque lo que busca el bordo es disminuir la capacidad del río para no solamente
provocar inundaciones, sino también para alterar el límite. El límite fronterizo entre México y Estados Unidos está definido por el canal medio del río Bravo, del río Grande. Entonces, por la misma dinámica fluvial del río, cada vez que había una inundación, una crecida del río, lo más probable es que hubiera una alteración del propio cauce del río. Entonces, quizá era que se movía unos metros hacia la izquierda o unos metros hacia la derecha, o incluso que podía cambiar de canal. De hecho, las resacas de Brownsville son antiguos canales del río. Entonces, eso desde un punto de vista de inundación o de propiedad de la tierra ya tenía unas implicaciones, pero también tenía unas implicaciones políticas, porque si se cambiaba el curso del río, ¿qué pasaba con el límite fronterizo? Y ese fue el gran debate que también tuvieron México y Estados Unidos desde el mismo momento del Tratado de 1848 hasta 1970, es decir, un debate que se alargó más de un siglo para decidir si el límite se mantenía ahí donde se había dibujado en un mapa, es decir, con unas coordenadas precisas, o si el límite se movía junto con el río. Entonces, pues bueno, para evitar que el río se moviera y por ende, para evitar que se moviera el límite, se construyó el bordo. Pero como mencionabas ahí en tu pregunta, en realidad el río continúa teniendo una capacidad de afectar. Se ha visto en el caso del muro. En el caso de Arizona, pues bueno, hubo esa crecida, no me acuerdo cómo se llama el río que cruza el muro por ahí, Arizona, un pequeño arroyo, junto con una tempesta, un temporal muy fuerte, pues bueno, se desbordó y arrancó partes del muro. Acá en esta zona del delta del río Bravo no ha ocurrido tanto o no tan vistoso, pero sí puede ocurrir. De hecho, hubo una crecida del río a raíz de una tormenta en 2010, no recuerdo exactamente el año, pero sí afectó, sí se arrastró parte del muro que se había construido en el condado de Starr. Sí, el agua subió por encima, creció el río y sí llegó hasta el muro y sí se llevó alguna parte. En realidad fue poco, pero sí fue una demostración de que el río puede en algunos casos crecer y por lo tanto afectar y dañar el muro fronterizo. Como me regreso al bordo, para entender dónde está aquí el muro fronterizo, bueno, del lado de Estados Unidos, es necesario entender dónde está el bordo. Lo que acordaron México y Estados Unidos en 1970, que es cuando acordaron construir este bordo, ambos países también iban a prohibir o prohibían construir estructuras permanentes en el cauce del río, es decir, entre el bordo y el río. Entonces, cuando la administración de George Bush y lo mismo con Donald Trump quisieron construir el muro fronterizo, no podían hacerlo dentro del cauce del río, sino que tenían que hacerlo o bien encima del bordo o por detrás del bordo. Entonces, la mayor parte del muro que hay construido acá en el sur de Texas está justamente eso, o bien encima del bordo, como en el caso del condado de Hidalgo, o por detrás, como en el caso de Brownsville. Pero aquí en el condado de Hidalgo pasa una cosa bien rara, bien curiosa, pero muy sintomática. We Build the Wall, la organización de extrema derecha vinculada con Donald Trump, construyó un muro privado, un muro fronterizo privado cerca de Mission, Texas, junto al río. Es decir, no en el bordo ni por detrás del bordo, sino en realidad a 2-3 metros del río. Ese bordo, como ha defendido la SILA o la contraparte estadounidense, la International Boundary and Water Commission, y otros activistas contrarios al muro, defendían que ese muro estaba en riesgo de ser arrastrado por el río con cualquier crecida. De hecho, pocos meses después de concluir la obra se concluyó en febrero de 2020, en mayo o junio de 2020 hubo una tormenta, creció el río y el agua del río llegó hasta el muro, obviamente. No arrancó el muro, no tenía esa fuerza suficiente, pero sí que provocó una erosión del suelo, es decir, de los cimientos del muro. De hecho, al regresar al nivel previo, el río lo que mostró eran
cómo había erosionado todo ese suelo en el cual se construyó encima del muro, dejando ahí unas franjas abiertas desde las cuales era visible los cimientos del muro fronterizo. Entonces, en efecto, ahí el río vimos cómo tiene esa capacidad de agencia, esa capacidad de afectar no solamente al suelo del cauce del río, sino también afectar una infraestructura como el bordo y causar unos efectos políticos, obviamente, porque al fin y al cabo el muro estaba plenamente en el debate político de Estados Unidos y creo que lo sigue estando. Entonces, pues bueno, ahí había unas posibles replicaciones. ¿Qué puede ocurrir? En mi opinión, en realidad, la agencia del río, esa capacidad de afectar el muro está muy reducida. Porque, como te comentaba antes, la gran medida de prevención de crecidas del río han sido las presas. Las presas a Falcón, la Amistad, eso reduce mucho la capacidad de crecida del río, por lo tanto también reduce su capacidad de afectar la propia existencia del muro, aunque pues bueno, el muro tampoco no es que sea la salvación. Digo, poco a poco se puede, si no se mantiene, como en el caso de Matamoros, acaba siendo inoperativo, ¿no? Pues bien, creo que con esto respondo. No sé si me descuido. No, muchísimas gracias. De hecho, creo que esta pregunta es que esta conversación de poshumanista y la frontera y el río o sea, y en combinación de, o sea, pensando que la agencia política de estas cosas es un otro podcast, digamos, pero muchísimas gracias por tu respuesta. Y recientemente ha habido una controversia con la administración Biden sobre que un supuesto dique reciente para controlar las inundaciones en el lado estadounidense de la frontera es solo un muro fronterizo. Leyendo un artículo tuyo de 2017 sobre el borde... La barda fronteriza, en realidad las primeras bardas se construyeron a principios del siglo XX, ¿no? Pero la actual es fruto de la administración de George Bush a partir de 2006, con la Secure Fence Act. A partir de esa ley hubo esa propuesta de construcción de un muro fronterizo. Se construyó muchos kilómetros de muro, luego Donald Trump lo quiso continuar, ampliar, pero bueno, nos vamos a 2006-2007, que es cuando se preveía construir el muro fronterizo ahí junto a la presa de Ansaldúas, en el condado de Hidalgo. Ahí lo que ocurrió fueron dos cosas. De un lado teníamos el bordo del río, que como mencionaba hace un rato, el bordo del río en realidad se le tiene que dar mantenimiento para que esté operativo. El bordo es de los años 1970, después de ese tratado que ha mencionado varias veces, y después de 20-30 años, pues el bordo estaba dañado, como lo que puede ocurrir aquí en Matamoros. Entonces, las autoridades locales del condado de Hidalgo ya hacía tiempo que pedían a la International Boundary and Water Commission que reparara ese bordo. No eran aberturas, ventanas como las que hay aquí en el bordo de Matamoros, no era de ese nivel de daños, pero sí se requerían reparaciones y mantenimiento para garantizar que no hubiera posibles inundaciones por crecida del río. Entonces teníamos eso de un lado. Y luego tenemos que en la administración federal había la voluntad de construir un muro fronterizo. Que llevaba a término el Department of Homeland Security a través del Customs and Border Protection. Fue muy consciente de esa petición local de reparación del bordo y lo que hubo fue una confluencia de intereses. Es decir, la CBP aprovechó que la población local, las autoridades locales pedían a reparar el bordo, entonces la CBP propuso reparar el bordo a través de la construcción del muro. Es decir, construir el muro encima del bordo, pero a la vez reparar el bordo. Eso generó toda una controversia, que se puede seguir, por ejemplo, a través de las hemerotecas, de los diarios The Monitor, el periódico de McAllen. Se puede seguir todo como fue ese debate a nivel público entre los partidarios del muro, los partidarios de reparar el bordo. Ahí hubo un elemento clave que hizo al final decidir
a las autoridades locales a aceptar ese muro encima del bordo. ¿Qué fue? Fue el miedo a las inundaciones. Fue esa vulnerabilidad ante las inundaciones el punto de inflexión. Y ahí nos tenemos que remitir a otro evento que había sucedido poquito antes, que era el huracán Katrina y la inundación de Nueva Orleans. Ocurrió pues, el desastre del huracán Katrina, ya sabemos qué ocurrió, se desbordaron los diques de la ciudad, de los diques del río Mississippi, se inundó la ciudad con afectaciones en toda la ciudad, con mucha población desplazada. Esa situación es la que usó la CBP para argumentar la necesidad de construir el muro encima del bordo. Usó ese miedo, que era muy reciente, Katrina era muy reciente, usó ese miedo a que ocurriera otro Katrina en la población local para convencer a las autoridades locales de construir el muro encima del bordo y a la vez ampliar y reparar el bordo. Entonces, el bordo, tal y como lo vemos hoy, es fruto de esa intervención en 2006-2007, ¿no? En ese caso es claro cómo ese miedo a las inundaciones se usaron, se instrumentalizaron, se movilizaron con un fin político para, en este caso, fronterizo, ¿no? Y sí, eso es todo. Sí, gracias, muchas gracias. Y muchas de las imágenes de Matamoros en los últimos años, ciertamente desde 2017, se han centrado en los campos de refugiados de inmigrantes que esperan asilo y entrada a Estados Unidos. He oído que esos campos son muy vulnerables a las inundaciones y tienen problemas de salud muy graves, entre otras violencias y indignidades. ¿Podrías detallarme eso, como que por qué son estos campos vulnerables a las inundaciones? Sí. Mira, el primer campamento migrante apareció espontáneamente en 2018-2019, antes de la pandemia. Unos cuantos migrantes solicitantes de asilo pretendían solicitar asilo a Estados Unidos y en ese momento ya estaba ya durante la administración de Donald Trump el programa MPP, el Migrant Protection Protocols, que hacía esperar a los solicitantes de asilo en el lado mexicano. Entonces, muchos de esos solicitantes de asilo que se vieron obligados a esperarse en Matamoros son los que empezaron a acampar, a construir un campamento migrante. ¿Y dónde lo hacían? Lo hacían en el puente, justamente por donde has cruzado, en esa explanada a la entrada del puente. Ahí empezaron a instalar pues, tiendas de campaña para permanecer. Ese campamento poco a poco fue creciendo. Al principio cuando emergió, eran 3, 4 tiendas de campaña, pero a la semana ya eran quizá 20, ya después eran 30, a medida que llegaba gente que eran personas que no podían cruzar Estados Unidos, sino que tenían que esperarse de este lado. Entonces, llegaron a ocupar toda la explanada del puente, empezaron a extenderse por la calle paralela a la que queda entre el bordo y las casas y empezaron a extenderse por toda la calle. Eso generó, pues, obviamente, muchas molestias. Muchas molestias a quienes querían cruzar o usar el puente, a los vecinos. Hubo reacciones racistas también. Finalmente, lo que la administración pública, el gobierno federal y junto con el gobierno local decidieron mover este campamento al otro lado del bordo, es decir, en la zona inundable. Lo que hemos visto hace un rato eran unas cuantas tiendas, unas cuantas construcciones encima del bordo, pero en 2019 se trasladaron todas. Eran centenares de tiendas, miles de personas. El campamento llegó a tener 4.500 personas, que estaban todas, algunas sí en el bordo, en la zona alta, pero otras, la mayoría, estaban de hecho en la parte baja, al lado del río. No solamente se trasladaron las tiendas, sino que la propia infraestructura de apoyo que aportó el gobierno federal y otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras o las organizaciones sociales
de aquí de Matamoros y de Brownsville, que aportaban pues, cocinas, baños, tiendas, hospitales móviles. Todo eso se construyó, esa infraestructura se construyó en la zona inundable. Ahí hubo un problema porque, claro, es, como digo, zona inundable. En caso de crecida de río, la zona del río, ahí está el bordo y la inundación no hubiera entrado en la ciudad, pero sí entraba en esta zona que queda entre el río y el bordo. Entonces, toda esa población, todo ese campamento estaba en una zona de alto riesgo de inundación que en caso de crecida se hubiera visto muy afectada. Se hubieran inundado completamente. Esa preocupación, hubo un grupo de ingenieros, una asociación de ingenieros, que la transmitió al gobierno federal y a las distintas organizaciones diciéndoles: esta no es la mejor localización porque es zona inundable. Sorprendentemente, no fue el gobierno federal el que se opuso, fueron los propios migrantes los que se opusieron a irse de ahí. El gobierno ofreció otros lugares donde mover el campamento, pero los solicitantes de asilo se opusieron por miedo a perder o alejarse del puente. Claro, la ventaja de estar allá al lado del río es que tenían el puente Estados Unidos bien cerca. Para ellos, alejarse del puente podía significar o significaba el peligro que suponía cruzar la ciudad, porque claro, los migrantes son personas con una vulnerabilidad muy alta en una ciudad dominada por el crimen organizado que ha convertido a la migración en un negocio. Muchos de los solicitantes en realidad querían estar cerca del puente por miedo del crimen organizado. Entonces, no quisieron trasladarse, se negaron a moverse de ese campamento al lado del río. Entonces, aceptaron a sabiendas de que había una posibilidad de riesgo por crecida del río. Por suerte, afortunadamente, no hubo ninguna crecida del río. Sí hubo un par de lluvias fuertes, lluvias torrenciales, en las cuales el campamento quedó completamente encharcado y enfangado y donde el agua en algunos lugares pues se permaneció varios días, pero por suerte no fue una crecida fuerte como para que inundara completamente o arrastrara a las tiendas. Eso son tiendas, no son construcciones bien asentadas en el piso, en el suelo, sino que fácilmente se las podía haber llevado la corriente. No fue el caso, pero sí que llovió en un par de ocasiones y inundó las tiendas. El agua se metía dentro de las tiendas. Con la entrada de la administración Joe Biden, el grueso de esos migrantes, de esas personas, sí entraron, fue parte de las primeras acciones de Biden, y ese campamento que estaba ahí en el lado del río se clausuró. Porque, claro, no te he dicho, la administración, lo que hicieron el gobierno público fue bardear todo el campamento con una barda. Es decir, estaban encerrados, era como una prisión al aire libre. Entonces, una vez a estos migrantes se les permitió entrar a Estados Unidos, lo que hizo el gobierno fue impedir que los nuevos migrantes que llegaran se instalaran allá. Y en efecto, no se han instalado en ese campamento que estaba encerrado, pero se han instalado al lado, que son las tiendas que has visto tú. A diferencia de la otra vez, sin embargo, en esta ocasión, el grueso de migrantes sí han aceptado estar en un albergue que está en el centro de la ciudad. En realidad es un antiguo hospital, es decir, es un edificio muy grande, y han aceptado alojarse allí, lejos del río, donde es potencialmente peligroso. Aceptaron porque también el Estado se ofreció a garantizar la seguridad de esas personas. El riesgo que te comentaba del riesgo que supone el crimen organizado para los migrantes, porque los migrantes es un negocio, secuestros, cobro de cuotas y demás. Pero aún así hay algunos migrantes que sí están asentados, acampados al lado del río. La mayoría encima del bordo, que es lo que has podido ver. Pero bueno, sí, en caso de inundación, en efecto, el campamento migrante estaba en una zona de alto riesgo, de muy alto riesgo. Bueno, gracias Javier por su tiempo conmigo hoy y gracias por escuchando. No, gracias a ti.